El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Diríjase al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y allí fije sus ojos y abra sus oídos para que Dios le hable en esta ocasión, en esta oportunidad, para que su alma y todo su ser sea bendecido, sea edificado espiritualmente al meditar en su palabra, al escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo además: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus siervos: sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. El Señor nos bendiga por esta preciosa palabra, una palabra muy conocida por el pueblo de Dios y aún por aquellos que no conocen a nuestro Dios, no conocen su palabra.
El título de esta disertación, Tu nueva identidad. Tu nueva identidad. Y aunque quiero remitirme a todo el pueblo en general, en especial quiero remitirme a aquellos que comienzan su caminar en Cristo. Aquellos que recientemente han hecho su decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Especialmente aquellos que acaban de decidirse por seguir a Cristo y por servir a Cristo. Esperando que esta palabra contribuya, esta disertación, esta meditación de la palabra de Dios contribuya a su crecimiento espiritual. Tu nueva identidad, efectivamente, de eso vamos a hablar en esta hora. Un documento de identidad describe una identificación, a quien pertenezco, país, ciudad y número de identificación. Es normal que cada uno de nosotros, independientemente del país donde hayamos nacido, independientemente de la nacionalidad que tengamos, es normal que cada uno de nosotros tenga un documento que lo identifique. En Colombia le llamamos tarjeta de identidad desde que nuestros padres nos registran en la oficina de registro público hasta alcanzar la mayoría de edad, que en nuestro país se alcanza a los 18 años de edad. Una vez que hemos alcanzado la mayoría de edad, entonces el documento cambia. Ya no es una tarjeta de identidad, sino que llega a ser un documento o cédula de ciudadanía. Y como su nombre lo indica, este documento indica de qué país somos, cuál es el número que nos identifica entre todos los habitantes de nuestro país. Indica en ocasiones también cuál es la huella digital que tenemos en nuestra mano, en nuestro dedo índice. También en algunos países le colocan a ese documento el tipo de sangre, la estatura de la persona, la fecha en que nació. Toda esta información lo que pretende es que el individuo sea consciente de que tiene una identidad y que esa identidad es propia, no le pertenece a nadie más. Cuando alguien se apropia de ese documento y lo usa para cuestiones ilícitas, comete un delito, porque esta identidad es propia, es personal, no le pertenece a nadie más. Y el uso de esta información, el uso de este documento es propio de la persona que lo posee, la persona a quien está identificando. Asimismo, en Cristo también tenemos identidad, pues le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Cuando tú vienes a Cristo, te haces consciente de una tremenda realidad. Te haces consciente de que no todo el mundo es hijo de Dios, de que lo que somos es criatura, porque todo el mundo es obra de la mano de Dios, todo ser humano, todo el mundo, toda la creación. Pero de la realidad de la que empiezas a ser consciente es de que ahora eres no solo una criatura de nuestro Dios, sino que eres hijo. Y como tal, como hijo, ahora tienes una nueva identidad. Hay ciertas cualidades, hay ciertas características que comienzan a identificarte de un modo diferente. Es más, comienza una relación nueva, diferente, con nuestro Dios. Porque ahora entramos en una relación de pacto con Él. Ahora entramos en una relación familiar con Él. Ahora ya no solo somos sus criaturas, sino que somos sus hijos. Y empezamos a tener con Él una relación de padre-hijo, hijo-padre. Y esto es una nueva identidad. De eso tenemos que ser conscientes cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es más, la palabra de Dios registra que hasta nuestro nombre es cambiado. Tu nombre allá en el registro de los vivientes, ese registro que está en el reino de Dios, en el trono de Dios, ese registro que será abierto allá en los tiempos finales delante del juicio del gran trono blanco. Ese libro tiene registrado
un nombre nuevo para ti y para mí. Y vamos a conocer ese nombre en el momento en que nosotros seamos glorificados y se nos entregue una piedrecita blanca en el que está inscrito nuestro nuevo nombre. Así que entérese de eso, delante de Dios ya no somos Fernando, ya no somos Diana, ya no somos Magali, ya no somos Gilmar, ya no somos José, no. Él nos ha asignado hasta un nombre nuevo y ese nombre se nos revelará cuando nosotros entremos en su reino, cuando estemos allí en su presencia. Mientras tanto, usted debe ser consciente de que usted tiene una nueva identidad y usted tiene rasgos que lo deben identificar como un hijo de Dios. Usted tiene rasgos distintivos que lo diferencian de las demás personas y en especial de aquellos que no son hijos de Dios. La historia narrada en este pasaje, en esta historia vemos a un joven que perdió su identidad, su filiación familiar y hasta su herencia. Pero después de un acto de arrepentimiento, su padre le devolvió todos sus derechos y le dio una nueva identidad. Satán a veces quiere que sus engaños y trucos, con sus engaños y trucos, que olvidemos, que no entendamos y que tampoco creamos, y mucho menos que admitamos nuestra verdadera y nuestra nueva identidad. Así es, esta historia es muy conocida, como lo dije al principio, tanto del pueblo de Dios como de aquellos que no son creyentes. Hay muchos ministros de la alabanza, la adoración, que han llevado esta historia a convertirla en canciones, en preciosas canciones, en preciosas alabanzas. En esta historia nosotros vemos como un muchacho que estaba en su casa, fue criado junto a su hermano mayor. Este muchacho de la noche a la mañana le pide a su padre que le entregue su herencia. Y de hecho, pues, al entregar la herencia, este muchacho perdería todos sus derechos filiales como hijo. Sí, perdería todos sus derechos filiales. En otras palabras, este muchacho le pide la parte que le correspondía a él, parte que se supone que le sería entregada cuando su padre muriera y leyeran el testamento, y entonces estos bienes serían repartidos entre los deudos, los familiares que quedaban. Pero este muchacho se anticipó. El padre, me imagino que con dolor en su corazón, le entrega al hijo su parte, después de persuadirlo, de tratar de convencerlo que no se fuera, que se quedara, porque el padre quería seguir disfrutando de su presencia, de su comunión con él. Pero el muchacho insistió y el padre pues no le quedó otra sino vender la parte de los bienes que le correspondían, que eran de su propiedad, y entregarse. Hay herencia para ti, Juan 1:12. La verdadera identidad en Cristo me lleva a 3 verdades claves. Hay herencia para ti. El evangelista San Juan dice que a todos los que creen en él, los que le reconocieron, los que le han confesado, Dios les ha dado derecho, les ha dado potestad de ser llamados sus hijos. Así que hay herencia para ti. No importa la condición en la que tú actualmente te encuentres. Hay herencia para ti. Puedes recobrar hoy mismo tu identidad. Puedes recobrar tu condición de vida, tu relación con Él. Tú puedes restaurar nuevamente esa relación de pacto que tuviste con Él. Posiblemente haya personas que me estén escuchando que un día hayan confesado a Cristo, lo hayan aceptado, pero hoy están descarriados, hoy están fuera de sus caminos, están lejos de su voluntad. Te hablo a ti, mi estimado hermano. Te hablo a ti para que vuelvas a la casa del Padre, para que recuperes tu herencia y para que recuperes tu identidad. Hay 3 verdades claves que vamos a aprender en el día de hoy sobre esta poderosa verdad espiritual. ¿Cuál verdad? La verdad es que tú eres un hijo de Dios y que tienes una identidad propia, personal en Él. Primero, tengo aceptación en Cristo. Segundo, tengo seguridad en Cristo.
Y tercero, tengo valor en Cristo. Aceptación, seguridad y valor. Aceptación, seguridad y valor. ¿Qué es lo contrario de ser aceptado? Lo contrario es ser rechazado. ¿Qué es lo contrario de tener seguridad? Lo contrario es vivir una vida en inseguridad, en incertidumbre, sin esperanza. Y tercero, tienes valor en Cristo. Eso debe reforzar tu estima, la imagen que tienes de ti mismo. Eres valioso en el Señor. Somos valiosos para el Señor. Tan valiosos que Él se encarnó, dejó su gloria y vino aquí, se hizo hombre y se humilló para rescatarnos a nosotros, para darnos una nueva identidad y una nueva posición. Imagínense usted, tenemos un alto precio. La salvación realmente es gratis para nosotros, no tenemos que pagar nada, es sin ánimo de lucro, pero para Dios tuvo un precio bastante alto, el derramar la vida, la sangre de su propio Hijo. Así que somos de un alto valor. Vamos a enfocarnos entonces en esta primera verdad. Tú y yo tenemos aceptación en Cristo, y mire todo lo que esto implica, ser aceptados por el Señor. Mire todo lo que esto implica. Soy amigo de Jesús. Soy amigo de Jesús. Juan 15, 15. Como lo fue Abraham al principio. Soy hijo de Dios. Juan 1:12. El evangelista Juan dice que adquirimos también una nueva condición. Pasamos de ser criaturas ahora a ser hijos. Por eso lo reitero. No todo el mundo es hijo de Dios. Eso lo ha enseñado la religión tradicional. Pero las escrituras enseñan otra cosa. Y usted tiene que creer definitivamente que no es la tradición la que tiene razón, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es infalible. La tradición de los hombres puede equivocarse. De hecho está equivocada. Porque todo el mundo ha creído de que es hijo de Dios, pero hijo no es aquel que es criado por un padre. Hijo es aquel que no solo es criado, sino que también ha sido engendrado. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo para ser constituidos hijos de Dios. El evangelista Juan dice eso. Juan capítulo 1, verso 12 y el 13. El 13 dice de que nosotros no fuimos creados o engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. De Dios, el Espíritu Santo. Soy un redimido del Señor. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 20. Por precio, fuimos comprados, por precio. Pertenecemos a Dios, somos propiedad de Él. Redimidos quiere decir que fuimos rescatados. ¿Rescatados de qué? Usted me dirá. Bueno, mire cómo este joven de esta historia fue rescatado de su vana manera de vivir, de su disoluta manera de vivir. Hay gente que cuando tiene, dicen que no necesitan de Dios y viven una vida desordenada, sin Dios, sin ley, sin temor de Dios. Pero como siempre, la plata se acaba, y cuando la plata se acaba, entonces vienen los dolores, los sinsabores, los sufrimientos, las aflicciones, ¿ve? Y entonces es cuando van a mirar a Dios, cuando intentan volverse a Dios. Pero tú no tienes que llegar a esa condición. Tú tienes que ser agradecido con Dios. Pero en caso de que tú estés en esa condición de vida, estés viviendo una vida disoluta, desenfrenada, una vida en la que tú dices que no necesitas a Dios y por eso rechazas su palabra, hoy te estoy haciendo un llamado para que te vuelvas a Dios. Mi amigo, tú no tienes que llegar a esa condición de vida. Cuando nosotros decimos que hemos sido rescatados, que Él nos redimió, lo que estamos diciendo es que Él nos volvió a comprar. Nosotros los hijos de Dios le pertenecemos a Dios por dos vías. Número uno, porque Él nos hizo, Él nos creó. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos creó. Así que le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Y segundo, le pertenecemos a Él porque Él nos redimió, nos rescató. Él pagó un precio para que nos volviéramos a Él, para darnos una nueva identidad.
Eso es lo que significa el hecho de que tú y yo hemos sido redimidos. Él pagó un precio para rescatarnos, como lo hacían en los tiempos de la historia de la humanidad, en los tiempos en que se vivió la era de la esclavitud. En Roma, en Grecia, a los seres humanos se les vendía muchas veces en plazas públicas como esclavos, como instrumentos de labranza, instrumentos laborales. Se les despojaba de toda dignidad humana y se les vendía como sencillamente piezas, como artefactos, para la labranza, para el trabajo, como animales. Y allá llegaban los amos, los señores feudales, los capitalistas a comprar gente, a comprar esclavos. Y la única manera de que esta persona recuperara su libertad era que el dueño, la persona que llegaba allí, el capitalista, el señor feudal, pagara un precio, un alto precio, dependiendo de las condiciones del esclavo o esclava. Y después que se pagaba ese precio, entonces pasaba a ser propiedad de aquella persona. Ojo, seguía siendo esclavo, pero un esclavo redimido por ese señor, por ese amo. Nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio alto por nuestra vida. Así que hoy le pertenecemos a Él por esa vía también. Le pertenecemos a Él porque Él pagó con su vida por nuestra vida. Así que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Y si usted se ve abocado un día, por causa de su fe, por causa del nombre del Señor, a entregar su vida por Él, no se detenga, hágalo, porque ya Él dio su vida por rescatarte a ti y por darte perdón, salvación, liberación y vida eterna. Vida en la eternidad con Él. Bendito y alabado sea su nombre. Soy miembro de una familia. Primera carta a los Corintios 12:27. Una de las cosas más maravillosas que Dios le puede conceder a un ser humano es ser parte de una familia, tener familia. Este joven de esta historia, cuando salió de su casa, perdió su filiación con su padre y con su hermano, que era con quien se había criado. Él allá en la ciudad en donde estuvo despilfarrando sus bienes, él lo único que tenía era plata, pero ya no tenía familia. Aparentemente tenía amigos, porque es que cuando tú tienes dinero, dicen que el dinero es más elocuente y te provee más amigos que una docena de parlamentarios, ¿no? Hay gente que tienen amigos, pero es porque tienen fama o tienen dinero. Cuando esto se les van todos sus amigos y queda solo. Queda sin familia, sin amigos, sin nadie. Esta fue la condición de este muchacho, pero cuando se arrepintió y volvió a la casa de su padre, le fue restaurada esa filiación con su familia. ¿Usted tiene familia? Dele gracias a Dios por eso. Hay gente en estos momentos que no tiene familia, gente que vive sola, gente que está sola. Pero si tú vienes a Cristo y esta es tu condición, ya no estarás más solo. Tendrás un Padre en los cielos al cual poder clamar y tendrás una familia de millones en el mundo entero. Porque tú y yo, si tú eres de Cristo, no me importa del lugar donde tú seas, no me importa donde tú estés, si tú eres de Cristo, tú eres mi hermano, tú eres mi familia. Tengo acceso e intimidad con Dios por medio del Espíritu Santo. Efesios 2:18. Esto es algo importante también. La Biblia declara que cuando tú eres hijo de Él, eres acepto por Él, eres adoptado en Cristo, tú tienes acceso al trono de Dios porque tenemos un intercesor que clama por nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Hoy en día yo puedo distinguir si una persona es hijo de Dios o no muy fácilmente. Yo no le pregunto si cree en Dios, yo lo que le pregunto es si tiene al Espíritu Santo. Si la persona no me sabe responder esta pregunta, que cualquier creyente conocedor de la palabra de Dios respondería afirmativamente. Si no lo puede hacer, inmediatamente me doy cuenta de que no es un hijo de Dios. Porque la diferencia número uno entre alguien que profesa ser hijo de Dios y alguien que en realidad lo es que él es consciente
Yo soy consciente, tú eres consciente de que en ti vive el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo intercede abriendo un camino expedito para que te presentes a la hora que quieras, cuando quieras, delante de nuestro Padre Celestial. Soy una persona completa. Colosenses 2:10. Completo quiere decir que yo no necesito que nadie me venga a compartir otro tipo de fe. Completo quiere decir que yo no necesito llenar mi vida con otras cosas que no sea la palabra de Dios. Eso es ser completo. Segundo punto, tengo seguridad en Cristo. Mi seguridad en Cristo depende de su obra en la cruz. La salvación es una obra basada en su gracia. La obra de Cristo en la cruz debe creerse por fe. Una de las cosas, aparte de que tenemos aceptación, somos aceptados plenamente por el Señor al adquirir una nueva identidad, una de las cosas más importantes en nuestra vida es la de gozar de una seguridad de salvación y sobre todo una seguridad de nuestro futuro, de nuestro destino final. Hay gente que vive en esta tierra como si fueran a vivir eternamente y no se dan cuenta que esta vida es fugaz, que es efímera. Tengo seguridad de mi libertad en Cristo. Romanos 8:1-2. Esa certeza, esa seguridad me dice que si yo estoy en Cristo y ando conforme a su voluntad, dirigido por el Espíritu Santo, yo no voy a perderme, yo no voy a extraviarme del camino. Y aunque sea torpe muchas veces en el camino, aunque incluso resbale y caiga, si me vuelvo a Él, Él me va a perdonar, Él me va a recibir, me va a restaurar. Miren qué Dios tan maravilloso tenemos. Que aunque seamos torpes en el camino, Él nos va a ayudar, nos va a enderezar, ¿sí? Y nos va nuevamente a encarrilar. Eso es seguridad. Esa seguridad no te la da nadie más sino nuestro Dios. Tengo seguridad de esperanza en Cristo. Romanos 8:28. Él es la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Algunas personas a veces creen que la gloria, la grandeza, la van a alcanzar por medio del ejercicio de una profesión. Sí, y ciertamente algunos alcanzan ser famosos, llegar a la gloria, al reconocimiento mundial incluso. Tengo un amigo que tiene ese reconocimiento mundial en su especialidad científica. Él es médico y tiene una especialidad que lo ha hecho famoso mundialmente. Viene gente de toda parte del mundo a consultar a este amigo mío. Pero ¿sabes una cosa? No tiene familia. O mejor, no tiene seguridad de salvación eterna. Familia sí tiene. Pero él está en esa condición en la que una persona llega a pensar de que como lo tiene todo, tiene fama, tiene dinero, tiene estatus social, tiene reconocimiento, no necesita de Dios. Y a uno como ministro a veces le cuesta, bueno, ¿qué le voy a compartir yo a una persona que aparentemente lo tiene todo? Pero la Biblia me enseña que si usted es una persona que lo tiene aparentemente todo, pero no tiene a Cristo, realmente usted es una persona pobre, es como un ciego, es digno de misericordia, está desamparado. Y esa es la condición real que la Biblia dice que tienen aquellos que no tienen a Cristo. Un sabio del judaísmo dijo, donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza hay amor. Y donde está el amor, ahí está Dios. Y el que tiene a Dios no le falta nada. ¿Sabe? Yo puedo ser una persona que viva toda mi vida en el anonimato. De pronto incluso no pueda tener ni casa, ni carro, ni bienestar económico, social aquí en esta tierra. E incluso sea una persona que ni siquiera tenga el reconocimiento, el aplauso de otras personas.
del mundo entero, pero si yo tengo fe, esperanza, amor y está Dios en mi corazón, lo tengo todo. Si no tengo a Dios y tengo lo demás, no tengo nada. Escoja usted, mi amigo, escoja usted, mi hermano, qué tener hoy. Si tener a Dios en el corazón, tener la certeza, la esperanza de gloria que tienen todos los hijos de Dios, o tener toda la fama, la gloria y la esperanza que este mundo te ofrece. Entre otras cosas, este mundo no te ofrece ninguna esperanza sólida, ninguna esperanza cierta. Todo es efímero. Y el mundo vive así, en un mar de angustia, de agonía, y en medio de esta crisis terrible en la que estamos ahora a nivel mundial, mucho más. Hay gente que tal es el vacío y la angustia que tienen en su corazón de ver lo que están experimentando en su familia, las pérdidas que están teniendo, la pobreza, la necesidad, la carestía que tienen, que están optando por un camino fácil, el suicidio. Se están matando, se están suicidando. Esto es una tendencia que sociológicamente, estadísticamente ya está reconocida en nuestro medio, aquí en Colombia y en el mundo entero. Las tasas de suicidios están aumentando debido a esta condición. La gente vive en una incertidumbre y en una desesperanza terrible. No tienen esperanza de gloria. Pero si tú vienes a Cristo hoy, Él te dará una esperanza de ser glorificado. Tu mañana, tu futuro estará totalmente asegurado. Recuerda, no tienes que llegar al fondo. No tienes que llegar al fondo. Estás a tiempo. Hay tiempo. Y Jesucristo te está llamando para ofrecerte esa esperanza de vida eterna. Esa esperanza de gloria. Te estoy hablando en el nombre de Jesús de un mejor mañana. Te va a dar seguridad de vida eterna con Él. Tengo seguridad de que estoy unido a su amor. Romanos 8:35. El amor de Dios es lo más grande, es la fuerza más potente de este universo, el amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y como te dije, pueda que tú no tengas gloria, ni esperanza, ni fama, pero si tú vienes a Cristo, Él depositará su amor en ti por su Espíritu. Tú podrás disfrutar de lo que es el genuino amor, no el amor que ofrece este mundo. El amor que ofrece este mundo no es genuino, es pasajero, es interesado. Pero el amor que te ofrece Dios es un amor sin límites, es un amor extremo. Es un amor que yo le llamo amor extremo, porque te ama a pesar de tus flaquezas, a pesar de tu pecado, Él te ama. A pesar de tu pecado, Él te ama. Pero tienes que arrepentir, tienes que volverte a Él y disfrutar de este amor que lo perdona todo, este amor que lo llena todo. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo seguridad de que tengo refugio en Cristo. Colosenses 3:3. Refugio en Él. La Biblia muestra a veces de una manera figurada que Él es como un águila, un poderoso águila real que rodea a sus polluelos y los envuelve allí debajo de sus alas, ofreciéndoles refugio. Cristo es nuestro dulce refugio, mi hermano. Cristo es nuestro dulce refugio. Y aunque la tormenta que esté afuera sea muy grande, muy fuerte, si estamos refugiados en Él, tenemos seguridad. Tengo seguridad de tener ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. La carta que Pablo escribió a esta comunidad en Filipos dice esta verdad poderosa, que la ciudadanía nuestra no es de aquí, de esta tierra, no es terrenal, sino celestial, de donde también esperamos la venida pronta de nuestro gran Salvador y Dios, nuestro Señor Jesucristo. El asunto era que para los filipenses el tener la ciudadanía romana, esto para ellos era motivo de orgullo. Esta ciudad, Filipos, fue la primera ciudad en el continente europeo en la que se estableció una iglesia cristiana, una iglesia judeocristiana. Fue Filipos. Esta ciudad tenía privilegios. Allí había una guarnición, una legión del Imperio Romano para proteger la ciudad.
Ellos eran eximidos de pagar impuestos, como cualquier otra provincia, al emperador de Roma. Eran beneficios notables, y que por eso pues esta gente se llenó de cierto orgullo, de cierta jactancia. Pero Pablo les dice una verdad aún más poderosa. Les dice a ellos que no es la ciudadanía romana en la que ellos deben gloriarse, sino en la ciudadanía que tenían allá en el reino de los cielos. Esa ciudadanía es la que ofrece nuestro Señor cuando tú le aceptas como tu Dios, como tu Salvador personal. Una ciudadanía celestial, y nos da la esperanza de que un día ya vamos a dejar de ser sus embajadores aquí en esta tierra para convertirnos en residentes y en gobernantes juntamente con Él cuando Él establezca su reino. Algunos creen que este orden temporal de cosas es para siempre, pero no es así. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar cuando Él venga y establezca su reino. Y en ese reino tú y yo vamos a co-gobernar con Él. El reino de nuestro Dios no es una nube etérea, vaporosa o algo así. No es algo espiritual. El reino es una teocracia. Y una teocracia es el gobierno de Dios. Es un sistema de gobierno. Y la Biblia dice que Él lo impondrá por su fuerza, por su poder, con vara de hierro. Su justicia será impuesta con vara de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que es impuesta por la fuerza de su poder. Hoy el Señor es rechazado por millones en el mundo entero. Pero cuando Él venga a establecer su reino de paz y de justicia, será impuesto por la fuerza. Y la gente tendrá que doblar sus rodillas y confesar que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero qué bueno es que tú hoy lo reconozcas voluntariamente, que recibas a Cristo como el Rey de tu corazón y que recibas ya un anticipo del reino de Dios en tu vida. Y Él lo va a hacer. Cuando tú recibes a Cristo, un anticipo del reino de Dios viene. El reino de los cielos se acerca a ti cuando tú te arrepientes de corazón y te conviertes al Señor. Tengo seguridad de que soy protegido por mi Padre Celestial. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Yo tengo protección en Él. Y tengo protección en Él porque Él es el Padre de una familia de hijos espirituales. Efectivamente, esa protección nosotros la tenemos en virtud de que somos sus hijos. Y como todo buen padre, el padre es el que provee seguridad y protección a su casa, le da cobertura a su casa. Y Él es un padre ejemplar. No son solo palabras, son hechos. Quien está en Cristo, quien es parte de la familia de Dios, goza de la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Todopoderoso, del omnipotente Dios. Tengo seguridad porque tengo fortaleza en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Lo que esa frase significa es que tú en el Señor tienes todos los recursos para poder hacer lo que quieras, conquistar lo que quieras, lograr lo que quieras, alcanzar las metas que quieras, pero en Cristo, con la fuerza de Cristo, con la fortaleza de Cristo, con los recursos que Cristo te da. También Él dice que separados de Él nada podemos hacer. Y esa es una realidad de la que se convencen muchos después de haber vivido toda una vida sin Dios y al final, lleno de fracasos, de frustraciones, lleno de derrota, de desilusión, llegan a entender que verdad, lo que Cristo dijo fue cierto. Separados de Él nada podemos hacer. Es así, es así. Únase hoy al Señor y comience hoy usted a recibir esa protección bendita, esa seguridad que todos nosotros necesitamos en esta vida temporal. Tercero, tengo valor en Cristo. Tengo valor en Cristo. Esto significa que si tú sabes lo que cuesta, lo que le costó a Dios, tu vida, tu estima, ¿sí? Esa imagen que tienes de ti mismo va a cambiar. Vas a echar fuera todo complejo y vas a entender lo valioso que eres para Dios. Estas son cosas que tienen que levantar tu estima. Tienen que romper, tienen que destruir todo complejo de inferioridad
Ya tienes que dejar de estar orando diciendo de que tú eres un pobre gusano delante del Señor, que tú no vales nada, que nadie te ama, que nadie te aprecia. No, tienes que dejar de pensar en eso, porque la Biblia dice todo lo contrario de ti. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Te repito, la Biblia dice que tú y yo somos sal, que somos luz, que somos templo de su Espíritu, que nosotros somos la rama de la vid, que es Cristo. O sea, no somos cualquier cosa. Como alguien dijo, tú no eres ninguna lagaña de mico. Oye, tú tienes un valor incalculable, le costaste a Dios. Tu salvación costó un precio altísimo para que tú te consideres poca cosa. Mi valor en Cristo se cuantifica por lo que tengo en Él. Soy testigo personal de Cristo, Hechos 1:8. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, Efesios 2:6. Soy colaborador de Dios, 2 Corintios 6:1. Soy linaje escogido, 1 de Pedro 2:9. Mire todo lo que somos, todo lo que poseemos. Estas son posesiones nuestras. Dice Hechos 1:8 que tú y yo somos testigos del poder de Dios. Somos testigos. Es decir, somos personas que testificamos de su poder. Y si para eso pues tenemos que sufrir, bienvenido el sufrimiento. Somos testigos. Nadie más tiene ese derecho, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los demonios tienen el derecho de testificar del gran poder de Dios. Somos nosotros los que podemos hacer eso. Además de eso, dice la Biblia que tenemos otro patrimonio, tenemos otra posesión, además de la de ser testigos, recordémosla. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso quiere decir que aunque estamos aquí en esta tierra, Dios nos ve como si estuviéramos sentados al lado de su trono, al lado de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Así nos ve Dios. Dios nos ve sentados allá en los lugares celestiales, en su trono con Cristo. Mira la visión que Dios tiene de nosotros. Esa visión la debes tener también tú mismo. Soy colaborador de Dios. Algunos tenemos el privilegio de ser ministros, de ser siervos, obreros de Dios. Pero igual, todo el que es llamado por el Señor tiene esta oportunidad. La oportunidad de servirle a Dios. Soy linaje escogido. Linaje escogido. Soy miembro de una familia que tiene linaje, que tiene abolengo. El apóstol Pedro dice eso. Somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué gran riqueza tenemos! ¡Qué grandes posesiones tenemos! Todo eso lo tenemos y lo disfrutamos aquí. No tenemos que llegar a la eternidad para eso. Lo disfrutamos aquí, siempre y cuando tú estés en Cristo. Ahí está la clave. Debes permanecer en Cristo. Las cartas que el poderoso apóstol de los gentiles, San Pablo, escribió, revelan más de 90 veces esta sencilla expresión: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Más de 90 veces las escribió el apóstol inspirado en sus cartas a las iglesias y a sus hijos espirituales y ministeriales. Estar en Cristo es la clave. Esa es la clave para nosotros tener y disfrutar de cada una de estas posesiones que la Biblia dice que Dios nos ha otorgado. Conclusión. Concluimos y quiero hacer una recapitulación. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Por ser sus hijos, por tener esta nueva identidad en Cristo, hemos aprendido que tenemos de Él, número 1, tenemos aceptación. Número 2, seguridad. Tenemos seguridad. Y número 3, tenemos valor. 3 cosas importantes que el mundo hoy en día, y especialmente aquellos que no son hijos de Dios, no tienen. Pero tú las tienes por fe, por estar en Cristo. Desde un principio, las Escrituras nos revelan que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen, por supuesto, es moral y espiritual y no física.
Lamentablemente, cuando el pecado entró en la raza humana, esta imagen se perdió y el hombre perdió su identidad original. Dios en su amor envió a su Hijo y Él fue sacrificado en una cruz para recordar lo que habíamos perdido. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Finalmente la obra del Señor se consumará cuando seamos hechos semejantes al Hijo de Dios. Amén. Los mormones dicen que vamos a ser iguales a Dios. No. Ese es un mensaje que se lo dio el diablo, se lo dio Satanás a la mujer allá en el huerto del Edén y la engañó. Así como engañó a José Smith y a todos los seguidores de él, los que hoy se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no son ni iglesia, ni son santos, ni son de los últimos días, sino sencillamente un grupo de personas que han sido engañadas y que han sido engañadas con esta falsa doctrina, haciéndoles creer que ellos un día serán iguales a Dios. No, vamos a ser semejantes, que es otra cosa. Semejantes a Él, semejantes al Hijo de Dios. Esa es la tarea que hoy Dios está haciendo por el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. Él está transformándonos a la imagen moral y espiritual del hombre perfecto, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros vamos en un proceso, y en ese proceso Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un proceso que te va a llevar un día a tener la misma estatura moral y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú tienes que volverte a Él, tienes que reconciliarte con Él y tienes que fortalecer esa relación de pacto que un día estableciste con Él. Si esta es tu decisión, yo quiero que tú repitas conmigo esta sencilla oración de fe. Quiero contarte una historia. Una vez un niño, su papá le hizo un regalo que él apreció mucho, le gustó mucho. Le regaló un barquito, le regaló un barquito muy bonito, el barco. Y al niño le gustó tanto el detalle y él comenzó a jugar con su barquito. Un día lo puso en una corriente de agua, pero él se descuidó por un momento y cuando quiso ver el barco se le había desaparecido. Él lo buscó y lo buscó y lo buscó y lo buscó y no lo encontró. Lleno de tristeza, de dolor, se acercó a su padre y le dijo que había perdido su barquito. Su padre trató de consolarlo, pero el niño, la verdad fue que esto marcó su vida y él no halló consuelo con las palabras de su padre. Es más, su padre le compró otro, pero él no lo apreció tanto como el primer barquito que su padre le regaló. Este jovencito se hizo hombre, llegó a la edad adulta y él le gustaba mucho el arte de coleccionar objetos. Él era coleccionista de arte, coleccionista de piezas, de objetos. Y un día, ya después que tenía 50 y tantos años, eso fue 40 años después de esta experiencia, un día él llegó a un museo en donde encontró, era una exhibición y estaba a la venta muchos objetos. Increíblemente él miró entre los objetos que estaban allí exhibidos a la venta y vio que era su barquito. Aquel hombre se alegró y vinieron a su mente estos recuerdos preciosos, estos recuerdos lindos y dolorosos a la vez de lo que le ocurrió cuando era un niño. Inmediatamente se acercó al dueño del museo y le preguntó cuánto costaba el objeto y él pagó una suma alta por el barco, una suma altísima por el barco, pero lo recuperó. Este hombre llegó feliz y contento a su casa, compartiendo con sus hijos y compartiendo con su esposa lo que le había ocurrido. Nosotros éramos ese barco, tú y yo lo éramos. Y un día perdimos el rumbo, la vida nos llevó a extraviarnos. Los sinsabores de la vida vinieron a nosotros y nos extraviamos. Nos perdimos, naufragamos. Pero un día, aquel que nos hizo, un día llegó al museo de la vida, al mercado de los esclavos, y él pagó el precio por rescatarnos. Por eso es que te expliqué que le pertenecemos a él por dos vías, porque nos hizo y porque nos rescató.
pagando su propia vida como precio por el rescate de la nueva. Por eso es que hoy te invito a que le entregues tu vida al Señor. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y yo la recibo en mi corazón. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por rescatarme. Te doy gracias por haber entregado tu vida por mí. Hoy entrego yo mi vida a ti, Señor. Recíbeme, perdóname, acéptame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser tu propiedad privada. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, Jesús, y toma el control de mi vida, de mi barco, de mi familia. Toma el control de mi destino. Gracias, Señor, porque ahora por la fe soy un hijo de Dios. Por la fe te confieso como mi único y suficiente Salvador. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Ya Soledad tiene una catedral. Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional invita a sus reuniones los días miércoles a las 7 de la noche, servicio de doctrina y edificación, y los días domingos a las 9 de la mañana, escuela bíblica y servicio de celebración y adoración familiar. Barrio El Parque, en Soledad Atlántico. Para consejería y orientación espiritual, nuestro correo electrónico catedralrema@gmail.com. Invitan sus pastores Fernando y Diana García. Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional, proclamando, sanando y entrenando en el poder de las Escrituras. Visítenos pronto. Conéctate ya a nuestras líneas de atención y orientación espiritual 316-270-7181 y 605-327-0601. Remanente Estéreo, con el consejo que tú y tu familia están necesitando. Llámanos ahora. La Universidad Teológica Rema Internacional informa a la Iglesia de Jesucristo en el mundo entero y a sus dirigentes y miembros que inició sus programas educativos de técnico en Teología Bíblica, licenciatura en Teología Bíblica y Ministerial y maestría en Teología Bíblica y Ministerial. Los horarios de estudio son los martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, sábado de 2 a 6 de la tarde, hora colombiana. Ofrecemos educación globalizada de carácter interdenominacional e internacional. Programas aprobados con doble acreditación legal. Modalidad virtual de estudio a su alcance. Contáctenos a nuestras líneas móviles y WhatsApp en Colombia 316-270-7181, 315-778-5026 y a nuestro email ministerio@gmail.com. Aproveche, corra y edúquese en ciclos propedéuticos, desde técnico hasta profesional, para servir con excelencia al Señor. Cupo limitado. Somos una alternativa profesional para alcanzar la excelencia ministerial.